Hola chicos, bienvenidos a una clase más de Aprendemos Matemáticas. Empezamos un tema nuevo, el tema 1 de los números reales, de cuarto de la ESO, pero antes de profundizar en el tema, vamos a ver claro cuáles son esos números reales. ¿Cuáles son los números reales? Cuando empezamos a introducirnos en las matemáticas, los primeros números que descubrimos fueron aquellos números que se podían contar. Se pueden contar. Son números que se pueden contar. Se pueden contar con esos números. Empezamos con la suma y vamos contando 2 más 1, más 3, más 4, más 5. A ese conjunto de números los llamábamos números naturales. ¿Qué ocurre? Que conforme íbamos avanzando en las matemáticas, descubrimos a sus opuestos, a los negativos, y empezamos a restar. Por lo tanto, los negativos son los opuestos de los números naturales. Al conjunto de esos números naturales y sus opuestos, los negativos, los llamábamos números enteros. ¿Cuáles son los números enteros entonces? Los números enteros son aquellos números negativos, 2, 3, son aquellos números opuestos, positivos y el 0. A todo ese conjunto de números los llamábamos números enteros. Conforme seguíamos avanzando en las matemáticas, empezamos a aprender a dividir. Cogíamos los números naturales y los dividíamos entre ellos, o natural con negativos, o negativos con naturales, íbamos haciendo divisiones entre ellos. Si yo tenía, por ejemplo, el número 8 y lo dividía entre el número 8 que es natural y lo dividía entre el menos 2 que era negativo, 8 entre menos 2 obtenía el número menos 4, que también era negativo. Por lo tanto, seguía operando, estaba dividiendo números y su resultado me seguían dando números enteros. Pero llegó un momento en que empezamos a dividir dos números naturales, por ejemplo el 5 partido 2, y obteníamos como resultado un número decimal, 2,5. Entonces ya nos introducimos en los números decimales. Dentro de los números decimales aprendimos a ver que había números decimales exactos y números decimales periódicos puros o periódicos mixtos. Eso lo estuvimos viendo en tercero de la ESO y tenemos un enlace en el capítulo 2 de las fracciones de ese curso en el que venían explicados muy bien los números decimales periódicos, cómo pasarlos a fracciones generatrices. Que podéis repasarlo un poco si no lo recordáis bien. Entonces, a esos números, a ese cociente de divisiones entre dos números enteros y nos daban números decimales, los llamamos fraccionarios. Y al conjunto de ellos dos son los números racionales. Por lo tanto, los números racionales es el cociente de dos números enteros. Cociente de dos números enteros. Al cociente de dos números enteros obtenemos los números racionales. Nos pueden dar o otro número entero o un número decimal que está dentro del grupo de los fraccionarios. Bueno, seguíamos operando números y después de las divisiones empezamos a aprender otras nuevas operaciones como eran las raíces. No había ningún problema cuando estábamos haciendo la raíz de números naturales que nos dieran exactos. Por ejemplo, le hacíamos la raíz de 9 y me salía 3, la raíz de 25 y me salía 5, no había ningún problema. Pero llegábamos a otros números que sí teníamos problemas. Y era, por ejemplo, con raíz de 2 o raíz de 5, que cuando hacíamos la raíz nos daba un número decimal, pero no terminaba nunca, era un número decimal infinito y tampoco era periódico, no se repetía ningún grupo. Entonces,
esos números nuevos que habíamos descubierto no lo podíamos poner dentro de los números fraccionarios, puesto que eran números decimales infinitos aperiódicos. Y aquí estaban solo los números decimales exactos y periódicos. Entonces ya habíamos descubierto un nuevo grupo más, y ese grupo lo llamamos irracionales. ¿Cuáles son entonces los números irracionales? Son aquellos números infinitos aperiódicos. Son los números decimales infinitos aperiódicos. Y ya habíamos descubierto otro tipo de números. Pues al conjunto de los números racionales, aquellos que sí podíamos hacerle el cociente entre ellos, y los números racionales que no pueden ser expresados como fracción, a ese conjunto los llamamos números reales. Por lo tanto, los números reales son todos estos números. Aquí tenemos un ejemplo de número en el que vamos a ver qué tipo de número es. Empezamos con los más fáciles, con aquellos que se pueden contar. De estos ejemplos de números, ¿cuál es aquel número que se puede contar? O sea, ¿qué número es el que es positivo? 152, ¿no? Pues entonces el 152 sería un número natural. El número natural estaría aquí todos los números positivos, como el 152, el 1, el 2, etc. Desde el 0 hacia la derecha, todos los números. ¿Qué ocurre? Que ahora los números negativos, ¿hay algún número negativo? Sí, el -4. Pues entonces este sería el número -4, que era el opuesto de los números naturales. Por lo tanto, los números enteros era el conjunto que estaba formado por todos aquellos números naturales más su opuesto. Tenemos en este caso el -4 o el -3 o el 0. Esos son los números enteros, los positivos, los negativos y el 0. Vamos a ver el conjunto de los números racionales, que entran también los fraccionarios. Los números racionales, ¿cuáles son? Tenemos este 13 partido 6, porque si lo dividimos 13 entre 6 me sale un número periódico. Si no recuerdo más, creo que era 2,16 y el 6 era periódico. Por lo tanto, este 13,6 sería un número fraccionario, que está compuesto en un cociente de dos números enteros. En este caso son dos números naturales. Bueno, voy a ir tachando. El 4 ya lo hemos puesto. El 152 también lo hemos puesto. Y el 13, 6, partido 6 también lo hemos puesto. ¿Hay algún fraccionario también? Más. Dijimos, bueno, aquí lo vamos a poner los números racionales. Hemos dicho que son el cociente de dos números enteros, como por ejemplo el 13,6 o el -1/2 o el 2,7 periódico, como tenemos aquí. Hemos dicho que los fraccionarios eran los números decimales exactos y los periódicos. Entonces el 2,7 este es un número decimal periódico puro. El 2,7 o periódico mixto, 1,325 por ejemplo, y periódico el 25. El grupo de números que se repite, 25, sería 1,3, 25, 25, 25, es un número decimal infinito, pero periódico. Eso está. Todos estos números son números racionales, los positivos, los negativos y los cocientes entre ellos, que entran los números decimales. Entonces tachamos esto y ahora resulta que nos queda raíz de 5, que es un número decimal infinito aperiódico. Por lo tanto, raíz de 5 es un número irracional. Raíz de 5 es un número irracional. El número pi, que el número pi es 3,14, 15, 92, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el número pi aquí. Y también tenemos este número, porque raíz de 3 es irracional.
al sumarle 1 y dividirlo entre 2, me sigue dando un número irracional. Por lo tanto, 1 más raíz de 3 partido 2, 1 más raíz de 3 partido 2, también sería un número irracional. El conjunto de todos estos números, de los números irracionales, de los números racionales, enteros naturales, todo ese conjunto sería un número, serían los que llamamos o conocemos como números reales. Por lo tanto, por ejemplo, el número 1, a pesar de ser un número natural, también es un número entero, también es un número racional y también es un número real. Y así de dentro hacia afuera. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, puedes dar a me gusta y si no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Muchas gracias a todos y seguimos aprendiendo juntos. Hasta luego.